Muy bien, hermanos, en esta mañana quisiera compartir una palabra que espero sea edificación para sus vidas. Y es un título sencillo que he puesto a esta reflexión y es Busca a Dios. Es una de las grandes necesidades que yo tengo y probablemente usted tiene también. Necesitamos buscar a Dios. De hecho, no tendría sentido que la Biblia dice busquen a Dios, ¿cierto? Si lo dice la palabra es porque es una de las grandes necesidades que nosotros todos tenemos. Y antes de continuar con esto, quiero aprovechar la oportunidad para saludar también a nuestro hermano José Luis y Maite, que semana tras semana pues escuchan las predicaciones, también las enseñanzas que se dan los martes. Ellos están en Alicante, seguro que pronto los veremos. Saludos para ellos y otros hermanos también en Canarias y en Florida que nos siguen. Dicho esto, hermano, decirles que una de las características de los últimos tiempos, de acuerdo a la Biblia, últimos tiempos de acuerdo a la Biblia, no últimos los tiempos de acuerdo a Nostradamus ni cualquier personaje de estos que hablan por ahí, sino una de las características de los últimos tiempos, y vuelvo a repetir, de acuerdo a la Biblia, es que la gente no soportará, no querrá, no le gustará escuchar la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino como consecuencia se buscarán maestros y predicadores que les prediquen los que ellos quieren oír. Esto es una señal y una característica, dice la Escritura, de los últimos tiempos. Me gustaría que abriesen su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, está después de primera, por si alguno no da con ella. 2 de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer ahí del versículo 1 al 5. Dice la palabra de la siguiente forma, 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que hagas ¿qué? ¿Qué dice el texto? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y escuche bien el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista cumple tu ministerio. De este versículo número 3 que hemos leído, dice la versión Dios habla hoy, que lo expresa de una forma más entendible. Dice de la siguiente forma, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus caprichos. Otras versiones dice según sus deseos. Aquí habla de concupiscencia, lo que tiene que ver con deseos contrarios a la voluntad de Dios, ¿vale? Según sus propios caprichos buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Y hermanos, no estamos hablando de gente incrédula, no estamos hablando de personas que nunca han escuchado el Evangelio, sino de aquellos que forman parte del contexto de la iglesia, porque si no, no tendría sentido que el versículo 4 dijera y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Otras versiones de la Biblia dice se volverán a los mitos, a las leyendas. Entonces estamos hablando de personas que han escuchado, que escuchan la verdad. Pero conforme va llegando estos últimos tiempos, notaremos esa tendencia de que las personas no quieren escuchar la sana enseñanza, entendiéndose como sana enseñanza la palabra de Dios, sino que estarán corriendo, buscando personas, porque paralelamente el versículo deja ver que aparecerá un sinnúmero de ¿qué? De maestros, de predicadores especializados en algo, en descubrir y enseñar lo que la gente quiere oír. Porque esa es la idea del versículo. La gente irá buscando personas que les digan lo que ellos quieren oír. Entonces, por un lado tenemos todas estas personas buscando ese tipo de enseñanza y por otro lado tenemos una serie de personas
Llámale predicadores, llámale maestro, personas que están especializadas en descubrir qué es lo que quiere oír Ale, le voy a decir eso, qué es lo que quiere oír José Luis, Loli o cualquiera de nosotros. Voy a saber qué es lo que quieren oír porque eso es lo que les voy a decir. Serán enseñanzas, serán mensajes llamativos, fáciles, libres de responsabilidad, atrayentes, placenteros y saben que van a tener un gran éxito. Muchas personas lo van a seguir. Y cuando pensamos en este pasaje, nos imaginamos, yo por lo menos me lo imagino de esa manera, recintos, incluso iglesias llenas de personas escuchando enseñanzas, escuchando sermones, conferencias de muchos temas en los que Dios ya no está, ni es el centro de esa enseñanza, ni de esa reunión. Aunque esa reunión pueda parecer espiritual, puede incluso mencionarse algún que otro versículo bíblico, pueda mencionarse incluso el nombre de Dios en un momento determinado, pero saben que Dios ya no estará en esas reuniones. Esto, hermano, no es algo que haya sucedido o que esté sucediendo, porque no es que ya sucedió, está sucediendo de manera constante. Ya el apóstol Pablo en aquel momento advertía y hablaba acerca de esto, guiado por el Espíritu Santo, va a pasar esto, llegará tiempo, pero ya en su momento en este contexto donde él escribe y él habla, ya se veía estas cosas. Ha pasado cientos de años, se sigue predicando el evangelio, pero cada vez más se nota este rechazo hacia la palabra de Dios. Ahora, como digo, no es algo que haya sucedido de la noche a la mañana. Ha sido y es un camino muy sutil. Y cuando digo sutil, estoy hablando de que es algo poco perceptible. Casi sin darnos cuenta, este espíritu se ha ido filtrando en medio incluso del pueblo de Dios. Usted lo nota en la sociedad. Háblale de Jesús a la gente y la gente te dice, quítateme delante. Trata de hablarles acerca de algo de Dios y se burlan de ti. No quieren saber nada. Y eso, bueno, lo podemos entender hasta cierto punto. Porque dice, bueno, están en tinieblas, están en pecado, no conocen la verdad. Aún al mismo Señor Jesucristo cuando predicó, hubo gente que lo rechazaron. Porque amaron más las tinieblas, dice la palabra, que la propia luz. Pero qué difícil y qué complicado. O qué triste cuando en medio del pueblo de Dios se va metiendo de manera muy sutil un espíritu determinado. No estoy hablando de demonios, estoy hablando de actitudes. Estoy hablando de ideas, estoy hablando de formas de pensar donde de alguna manera se trata o se va rechazando la sana enseñanza, la palabra de Dios, para escuchar ¿qué? Lo que me satisface. Lo que me gusta, lo que yo quiero oír, lo que no me causa malestar, lo que no me confronta con el pecado, lo que me dice que todo está bien, que no va a pasar nada, que podemos seguir adelante. Ese espíritu, de alguna manera, esa actitud, casi sin darnos cuenta, se ha filtrado en el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo notamos esta tendencia tan sutil? Mire, es en medio del contexto y el ámbito de la iglesia. Yo he repetido esto y lo seguiré repitiendo muchas veces. Es que en el contexto de la iglesia se está perdiendo el enfoque o la centralidad en Dios y nos estamos centrando en el hombre. Dicho de otra forma más comprensible para que lo pudiéramos entender, en el ámbito mismo de la propia iglesia del Señor en términos generales, le damos más importancia a nosotros que a Dios. Acudimos a las iglesias buscando nuestra bendición en lugar de venir a bendecir a Dios. Porque si no escuchemos nuestras propias oraciones en algún momento determinado, ¿cuál es nuestra mayor preocupación al venir hoy aquí? Bendecir a Dios, espero que así sea. Pero muchas veces voy y mi bendición, necesito que Dios me bendiga. Todo eso está bien, la Biblia habla de eso, pero por encima de esa bendición que yo pueda recibir de parte de Dios, debemos acudir a la iglesia, debemos vivir, vamos a decir, más que venir a una congregación en un momento puntual o determinado, debemos vivir para bendecir a Dios, para engrandecer el nombre de Dios. Pero a veces la centralidad en el hombre, el enfoque en nuestras necesidades, distorsiona el sentido de todas las cosas, aún el de la vida cristiana. Y vuelvo a repetir, a veces acudimos a la iglesia buscando nuestra bendición en lugar de venir a bendecir a Dios. Y eso es el orden invertido de las cosas, hermano. Porque realmente debemos venir a bendecir a Dios. Esa debe ser nuestra meta principal. Bueno, y entonces Dios no me va a bendecir, por supuesto.
Dios te va a bendecir porque Él honra al que le honra a Él, ¿cierto? Establece que la prioridad es bendecirle a Él, adorarle a Él, alabarle a Él. Deja que la bendición tuya se encargue Él. Pero ese es el enfoque, bendecir a Dios. A veces estamos más preocupados por nuestras necesidades que por lo que Dios nos pide a nosotros, que por las demandas de Dios sobre nuestra vida. Buscamos más nuestro bienestar que agradar a Dios. ¿A cuánto nos preocupa el agradar a Dios? Debería ser, ¿verdad? Pero sin embargo, la mayor parte, yo, para que nadie se sienta mal, estamos más pendientes, estoy más pendiente de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me agrada, de lo que yo quisiera. Pero ¿qué pasa con lo que Dios quiere? ¿Qué pasa con las demandas de Dios sobre mi vida? ¿Qué pasa con lo que Dios exige de mi vida? ¿O es que acaso Dios no exige nada de nosotros? Como hijos de Él, como pueblo de Él, Dios pide, exige que nosotros vivamos de una manera determinada, que tengamos una actitud hacia Él, una actitud determinada. Si no, no vale la pena que digamos, Él es el Señor. ¿Qué implica que Cristo sea el Señor de nuestra vida, hermano? Que Él es el que manda, que Él es el que dirige, que es su palabra, no la mía, que Él es el que marca la pauta, no la marco yo. Son exigencias que no nos gusta esta palabra. Hay una tendencia innata en nosotros a rechazar todo lo que tenga que ver con exigencia, con responsabilidad. Pero es que seguir a Dios es esto, hermano. Así lo dice la Escritura. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome cada día su cruz y sígame. Y este espíritu, esta centralidad en el hombre y no en Dios, es lo que está pasando hoy en día, aún en medio del pueblo de Dios. Y para muchos obreros en el Señor, para muchas personas que están haciendo la obra de Dios, todo este espíritu, toda esta tendencia representa a veces una gran frustración, porque sienten o ven que sus enseñanzas, que lo que enseña al pueblo, parecen rebotar en el oído de la gente. Aparece cualquier iluminado, dice cualquier disparate que parece bíblico, pero que no lo es, y las multitudes corren. Pero luego estás enseñando la palabra tal cual la Escritura lo dice, y parece que esa palabra rebota en los oídos del pueblo. A veces esos obreros sienten la presión de que no tienen el éxito que otros tienen, que la iglesia no crece. Incluso muchos comienzan a dudar del llamado de Dios sobre su vida. Y te dice, bueno, he estado predicando, la obra no crece. Pero mira cómo crece en aquello y cuando realmente ni siquiera le está diciendo lo que es la palabra de Dios. ¿Será que Dios no me ha llamado? ¿Será que me equivoqué? Hay una frustración en muchas personas por eso. Y ante esa presión, ¿sabes qué hacen? Cada semana se ven luchando para traerle a la congregación una enseñanza, una palabra que les guste y que les haga volver la semana que viene. De manera responsable preparan sus sermones con esmero, con temas sugerentes, sermones actualizados, llenos de contenido, de anécdotas, de todo lo que usted quiera o de datos históricos. Y cuando prepara su sermón y lo predica, ¿sabe cuál es la preocupación muchas veces? ¿Le habrá gustado a la gente el sermón? ¿La manera que lo enfoqué sería la manera correcta? ¿Tendrá aceptación entre los hermanos la reunión? ¿Tendrá aceptación entre los hermanos el sermón que prediqué y toda esta serie de cosas? Miren, hermano, cuando esto es realmente lo que nos preocupa, debe encenderse una luz roja. La luz roja de preocupación, de alarma, porque estamos perdiendo la verdadera motivación de nuestro llamado. No solo como predicadores, sino como pueblo de Dios. La verdadera preocupación de toda la iglesia, del predicador, de quien sea, no importa la actividad, no importa lo que hagas. En el contexto de la iglesia, la verdadera preocupación como pueblo del Señor debería ser no tanto si le gustó a la gente, no tanto si tuvo aceptación de las personas. La verdadera preocupación debería ser, ¿ha sido de tu agrado, Señor? ¿Ha sido de tu agrado esta reunión que hemos tenido, Señor? ¿Ha sido de tu agrado este tiempo de adoración y de alabanza? ¿Ha sido de tu agrado la exposición de tu palabra? ¿Se ajusta a tu voluntad lo que tú quieres para nosotros, Señor? Esa debería ser nuestra preocupación. No tanto si gustó a fulanito, menganito. No tanto si volverá o no volverá la semana que viene. ¿Ha sido tu nombre honrado en la predicación?
en la adoración, en la reunión en particular? ¿Ha sido el nombre del Señor honrado realmente? ¿Ha habido esencia? Y cuando digo que si ha habido esencia, ¿ha sido genuino? ¿O simplemente hemos cumplido con la rutina de cantar, de escuchar un sermón? ¿Ha habido vida dentro de la reunión? ¿O ha sido simplemente un formalismo dentro de la iglesia? Algo religiosamente correcto, pero sin vida. ¿Cómo ha sido? ¿Ha guiado y motivado la reunión al pueblo de Dios? ¿Ha motivado también la predicación de la palabra a acercarse a ti un poco más cada día, Señor? Esa debería ser nuestra preocupación. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? El problema, hermanos, es que corremos el peligro de desplazar a Dios de nuestras vidas y de la iglesia. Esta tendencia tan sutil que se ve en la sociedad y en el contexto de la iglesia, donde enfocamos siempre la atención en el hombre y no en Dios, corremos el peligro de desplazar a Dios de nuestras vidas y de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo insta a Timoteo en este primer versículo: te encarezco, te ruego, te digo, te ordeno, el término que usted quiera utilizar para expresar la importancia de este mandato. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques ¿el qué? La palabra, no la opinión de fulanito, no el comentario de menganito, no la idea de ciclanito, sino que prediques la palabra. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios revela quién es Dios. La palabra revela cómo es Dios, qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Y no debemos estar pendientes si gusta o no gusta, si cae bien o no cae bien, si es del agrado o no es del agrado de las personas que nos oyen. Tenemos el deber para con Dios de predicar la palabra, porque Dios debe ser el centro sobre lo que debe girar toda nuestra vida. Nuestras reuniones deben girar en torno a Dios. Lo que hacemos en este lugar lo hacemos o debe girar en torno a Dios. Nuestros sermones, nuestros cánticos. Y pongo un énfasis especial en los cánticos, porque a veces hay canciones cristianas que no se sabe ni a quién se está cantando. ¿O no, hermanos? Pasa a veces, donde la palabra del Señor o de Jesús o de Dios ni aparece. Bueno, tú deduces que como se canta en una iglesia, se le estará dedicando al Señor. Porque incluso las mismas canciones parecieran que tienen un enfoque en nosotros, en lo que a mí me gusta, en mi necesidad, en esto y en lo otro. Los cánticos, las actividades, nuestra vida, la devoción, las responsabilidades, aún las propias familias nuestras deben girar en torno a Dios. Amén, hermanos. Amén. Bien, eso es lo que dice la Biblia. Puede gustarle o no, me puede incluso a mí parecer bien o no, pero la Biblia dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Jesús dijo: el que no me ama a mí, más que a su padre, a su madre, a su hijo, etcétera, etcétera, no es digno de mí. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me dice el primer mandamiento de la Biblia? Amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, todo debe girar en torno a Dios. Por eso necesito buscar a Dios. Necesitamos buscar a Dios, hermano. Y en la Biblia encontramos precedente bíblico de muchos que sucumbieron, que se dejaron arrastrar por esta línea tan sutil, tan poco perceptible, casi sin darse cuenta. Personas y congregaciones se fueron desplazando a Dios. No solamente de sus vidas, sino de las congregaciones también. La semana pasada hablé acerca de las iglesias de Galacia, los Gálatas. El apóstol Pablo estaba sorprendido. ¿Cómo es posible que se hayan apartado tan pronto de la verdad del evangelio que les enseñé? Siguiendo otro evangelio diferente. Y él añade una palabra pervertida que había llegado, que estaba apartando a la gente de la verdad. La iglesia de Éfeso, usted lo sabe porque en el libro de Apocalipsis habla acerca de eso. Habían abandonado su amor y su pasión con Dios. Tenían mucho conocimiento, eran personas muy esforzadas en la iglesia. Pero ¿qué pasa? No había pasión por Dios. No había amor por Dios.
Dios dejó de ser el centro de la reunión. El centro de la reunión se convirtió en las actividades, en la teología, porque eran buenos estudiosos de la palabra. Ese fue el centro de la reunión, pero ya no era Dios. Porque dice la palabra, han abandonado su primer amor. El amor, la pasión hacia el Señor. La iglesia de Pérgamo toleraba enseñanzas e inmoralidades dentro de la iglesia. La iglesia de Tiatira tenía los mismos problemas. La iglesia de Sardis tenía falta de espiritualidad. Dice, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Le dice el Señor. No lo dijo cualquiera, se lo dice el Señor. El Señor hizo un examen, vamos a decir, de toda la congregación y fue directo al corazón de la iglesia y dice, tienes nombre de que estás vivo, de que eres realmente vivo espiritual, pero estás muerto. A la iglesia de Laodicea, ¿qué es lo que le dice el Señor? Oye, ustedes son una gran congregación. ¿Le dice eso? No, ciego, miserable, desventurado, le dice la palabra. ¿Por qué? Porque era una iglesia que había sido arrastrada y seducidos por el materialismo y el humanismo, hermano. Eso es lo que había sucedido. Dios desplazándose de la vida de la congregación y de los propios creyentes. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros para no ser arrastrados? Esta es la gran necesidad que yo tengo y que probablemente usted tiene también. La necesidad de buscar y conocer quién es Dios. Y esto lo ha oído usted 1000 veces, pero sigue siendo una gran necesidad a pesar de las veces que lo hemos escuchado. Han oído el dicho de que cuando uno está aprendiendo algo, dice, cuanto más aprendo, más me doy cuenta de que de lo poco que sé. No sé si eso le ha pasado a usted, pero uno empieza a aprender y te dices, caramba, he aprendido esto, pero me doy cuenta que no sé nada. ¿Sabe qué? Algo parecido pasa con respecto a Dios. Cuanto más me acerco a Dios y busco de Él, más me doy cuenta de lo lejos que estaba. Cuanto más te acercas a Dios, más te darás cuenta de lo lejos que estaba. A nivel personal y como iglesia debemos buscar y conocer quién es Dios como lo más importante de nuestra vida. Porque dígame, hermano, y es una pregunta que en otras ocasiones he hecho, a modo de reflexión, ¿cómo amar? ¿Cómo obedecer, desear o confiar en alguien que es un desconocido para nosotros? ¿Cómo puedes amar a quien no conoce? ¿Cómo puedes confiar en quien no conoce? ¿Cómo puedes desear estar con alguien que no conoce? Es imposible, ¿o no? Es imposible, hermano. ¿Cómo poder deleitarme y gozarme en el Señor si no sé quién es el Señor? Y le decimos, deleítate en el Señor. ¿Cómo me voy a deleitar si no sé? La persona se te queda en el aire pensando de qué habla este hombre. ¿Qué es eso de deleitarte en el Señor? ¿Qué es eso de gozarte en el Señor? ¿Cómo se hace eso? Si desconocemos quién es el Señor, ¿cómo vamos a hallar nuestro deleite en Él y nuestro gozo en Él? ¿Cómo estar dispuesto a seguir a alguien si no sabemos quién es? ¿Cómo estar dispuesto a tomar la cruz? Como dice, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo voy a tomar una cruz, una responsabilidad para seguir a quien no conozco? Me es difícil. Sería una fe ciega, absurda y sin sentido. ¿Cómo se puede tener una vida de devoción, de adoración, si no sé a quién estoy adorando? Ni por qué lo estoy adorando. ¿Por qué le estoy rindiendo adoración? ¿Qué ha hecho para que yo pueda adorarle? Nuestro gran problema en el siglo XXI, entre tantos que tenemos, hermanos, es que conocemos mucho de religión. Conocemos mucho de teología. Las tendencias teológicas que hay en el mundo religioso, conocemos mucho de eso, pero conocemos poco de Dios. Ese es nuestro gran problema, hermano. Mucha religión y poco Dios. Y Dios, hermano, no solo la fuente de nuestra bendición, Dios es la fuente del milagro. Dios es la fuente de la sanidad, de los dones. Amén. Dios es la fuente de la seguridad eterna, de la salvación. Dios quiere mantener una relación padre-hijo con cada uno de nosotros. ¿Por qué padre-hijo? David nos ha enseñado, porque cuando nos dirigimos a Dios, ¿cómo lo hacemos? En calidad de Padre, Padre nuestro. ¿Cierto o no? Amén. El mismo Pablo dice, doblo mis rodillas, decíamos la semana pasada, ¿para orar a quién? A nuestro Padre Celestial. Dios quiere tener esa relación padre-hijo.
Él ha diseñado un propósito especial para cada uno de nosotros, pero nada de esto puede ser una realidad si no conocemos quién es Dios, si no buscamos a Dios. Serán palabras bonitas, nos levantará el ego, saldremos entusiasmados de este lugar. Dios tiene un plan para mi vida, Dios quiere hacer esto, Dios quiere bendecirme, pero eso no será una realidad, a menos que nosotros decidamos conocer quién es Dios, buscar a Dios. Por eso, mis queridos hermanos, nuestras vidas, iglesias y púlpitos deben estar saturados del conocimiento de quién es Dios, aunque no resulte atractivo para muchas personas, porque sucederá esto, a muchos les estorbará. ¿Saben? Hay algunas versiones de la Biblia con respecto a 2 Timoteo 4:3, dice que teniendo comezón de oír, y estaba buscando otras versiones y me hizo hasta gracia, dice, porque teniendo las orejas sarnosas, decía el pasaje, sí, usted lo puede buscar, vaya al internet, ponga este versículo y diga buscar en varias versiones y se dará cuenta. Tener las orejas sarnosas, el oído enfermo, no querrán escuchar la palabra de Dios. ¿Enfermo a causa de qué? Enfermo a causa de la porquería que escuchamos todos los días en este mundo, hermano. Que le damos cabida y cabida y cabida y prestamos nuestros oídos a escuchar 1000 cosas diferentes que nos deprimen, que nos hacen arrastrar en una línea donde Dios está siendo desplazado. Por eso, vuelvo a repetir, nuestras vidas, iglesias y púlpitos deben estar saturados por la palabra de Dios, por el conocimiento de quién es Dios. Me gustaría, para ir concluyendo, vayan conmigo a Primera de Crónicas. Esto está en el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, en el capítulo número 16, y voy concluyendo. Primera de Crónicas, capítulo 16. Usted puede encontrar Primera de Crónicas antes de Segunda de Crónicas. Después de Reyes, capítulo 16. El versículo 9 son palabras de David. Hay un salmo de gratitud de David a través de este pasaje. Y mire lo que dice el versículo 9. Cantad a él, vamos a leer desde el 7. Entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Dice, alabad a Jehová, invocar su nombre. Dad, ¿a qué? A conocer. Dad a conocer, ¿en dónde? En los pueblos, sus obras. ¿De quién tenemos que hablar? ¿De mis fantásticas ideas? ¿De mis grandes proyectos de vida? Dad a conocer las obras de Dios. En el contexto de la iglesia, de quien tenemos que hablar es de Dios. En el contexto aún de nuestra propia vida, lo que tenemos que resaltar de manera constante es la grandeza de Dios, las obras de Dios. Dice, cantad a él, cantadle salmo, hablad ¿de qué? De todas sus maravillas. ¿Se dan cuenta? El enfoque, ¿en quién está? En Dios. La centralidad de la iglesia, todo tiene que estar en Dios. Debemos hablar, contar a los pueblos, ¿el qué? Las maravillas de Dios. ¿Quién es Dios? Lo que ha hecho Dios. Dicen que a la muerte de Josué, luego encontramos el libro de los jueces, pero dice en la palabra que se levantó una generación. ¿Alguien conoce ese texto? Que no conocía a Dios. ¿Cómo es posible? Aún en el medio del pueblo de Dios, que se levantara una generación a la muerte de Josué que no conocía a Dios, en medio del pueblo de Dios. La pregunta para nosotros hoy es, ¿conocemos nosotros a Dios? ¿O tenemos una vaga idea de quién es Dios? Hemos oído un sermón aquí, otro allí, hemos descargado en internet esto, hemos leído cualquier cosa. ¿Conocemos realmente a Dios? Para poder conocer a Dios hay que hablar de Él, hay que hablar de la obra de Él, hay que hablar de lo que Él ha hecho, de sus maravillas. Por eso aquí el salmista dice, dad a conocer en los pueblos sus obras. Hablen de sus maravillas. Dice el verso 12, haced memoria de las maravillas que ha hecho. Vuelve a repetir y recuerda el versículo. Verso 23, cantad a Jehová toda la tierra
Y dice, proclamad de día en día su salvación. Cantad alegre entre la gente su gloria y en todos los pueblos que sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Verso 27, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Verso 28, segunda parte, daga Jehová gloria y poder, daga Jehová honra debida a su nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Pudiéramos seguir nombrando. ¿Se dan cuenta dónde está el enfoque, hermano? En Dios, en sus obras, en sus maravillas, en lo que Él ha hecho, hermano. De ahí nuestra responsabilidad de conocer quién es Dios, qué es lo que Dios ha hecho. Nada de esto es posible si no conocemos cada día más a Dios, si no nos relacionamos con Él por medio de su palabra, si no experimentamos su vida en nosotros, como decíamos la semana pasada. Por eso Isaías y un montón de personajes más de la Biblia, que usted va a la parte de atrás a la concordancia y ponga la palabra busca o buscad a Dios y verá usted lo que le sale. Constantemente la palabra nos hace una invitación, buscad a Dios. Isaías dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y un último versículo que me llama la atención y que probablemente usted ha leído 1000 veces, es Juan 4:10, que dice, es una conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Y le dice de la siguiente forma al Señor, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente, que no es otro versículo diferente, sino expresado de una forma más sencilla. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Le dijo a esta mujer, le preguntó, le hizo el comentario, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí. Si tú supieras quién soy yo, te darías cuenta de lo que te puedo bendecir tu vida. La pregunta para nosotros es, tomando este texto en aplicación, ¿sabemos quién es Jesús? ¿Sabemos quién es Dios realmente? Porque el desconocimiento de quién es Dios limita nuestra bendición y limita nuestro crecimiento. Si esta mujer hubiese sido consciente de quién era el que le estaba pidiendo, en palabras de Jesús, ¿vale?, dame de beber, ella le diría, no, dame tú de beber a mí, necesito de tu agua porque sé quién eres tú, sé lo que tú me puedes dar. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque no sabía con quién estaba hablando. Vuelvo a repetir, el desconocimiento de quién es Dios limita nuestra bendición y limita nuestro crecimiento. Nos damos cuenta lo importante que es buscar a Dios. Si nosotros, hermanos, y estoy terminando, tuviéramos una convicción clara y profunda de quién es Cristo en nosotros, nuestra vida realmente sería totalmente diferente. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Que yo no tengo entonces opciones? Sí, hermano, tenemos opciones. Podemos llegar a tener esa convicción profunda en Dios si lo buscamos. Si nos empeñamos en conocer quién es Dios, no en simplemente eventualmente o en la semana o en 2 oportunidades agarrar una palabrita y decir, bueno, ya voy aprendiendo algo. Eso está bien, hermano, y hay que fomentarlo, pero la idea es ir mucho más allá. Ir, como dirían simbólicamente, ir a aguas profundas, adentrarnos más en la presencia del Señor, en conocer quién es el Dios de la palabra, no como un conocimiento intelectual que hincha el cerebro de tanto conocimiento, porque teología sobra, hermano, de todos los colores y gustos. Necesitamos a Dios en el corazón, en nuestra vida, en la experiencia diaria de todos los días. En medio de mis problemas yo necesito a Dios. En medio de las decisiones que tomar, yo necesito a Dios, porque solo me estampo. Y se lo digo por experiencia. Necesito a Dios en cada aspecto. Por eso me doy cuenta que cuanto más lo busco, me doy cuenta de cuán lejos estaba de mí. Debemos buscarle a Él. Te puede parecer muy simple lo que te he dicho. Y seguro que me dirás, bueno, eso ya yo lo sabía. Estupendo si lo sabía. Pero es la forma, hermanos. Es la manera de que Dios sea real en nuestra vida.
la constante búsqueda y el conocimiento de quién es Él, y tanto a nivel personal como iglesia. Si como iglesia buscamos a Dios, si como iglesia Dios es el centro de todo esto, que todo lo que se hace aquí gira en torno a Dios, entonces la iglesia puede avanzar, la iglesia puede crecer y la iglesia puede conquistar el plan que Dios tiene para esa congregación en particular. Solo cuando Dios es el centro de la congregación. Y hermano, es tan fácil desplazar a Dios de nuestra vida. Es tan fácil dejarlo a un lado. Y mira las tragedias. ¿Saben lo que sucedió en Turquía en estos días? Turquía es lo que la Biblia llama Asia Menor. Ahí es donde estaban las 7 iglesias del Apocalipsis en Turquía. No estoy diciendo nadie relacione, por eso le pasó. No, nadie relaciona una cosa con la otra, pero para que más o menos se ubique, cuando hablo de la iglesia de Tiatira, la iglesia de Éfeso, Sardis y todas ellas estaban en ese lugar, en Turquía, ¿vale? Y lo que quiero decir con esto es, mire con qué facilidad esas iglesias de una manera tan sutil fueron desplazando, las de Galacia también, fueron desplazando a Dios de la congregación. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, llama a las iglesias de Galacia al orden, las llama a considerar el camino que estaban tomando. Por eso el Señor, en su amor por las iglesias que estaban en el Asia Menor, habla a esas iglesias y habla con dureza y les dice: tengo contra ti esto, por tanto arrepiéntete. ¿Cómo caería esa palabra en medio de la congregación? ¿Sería una palabra placentera? ¿Se pondrían todos a danzar? ¿Has cambiado mi lamento a un baile? ¿O los pondría todos de rodillas? Probablemente, pero fue una palabra necesaria, hermano. ¿Sabe qué? Ese tipo de palabras hoy en día no encaja. Cuando somos confrontados con nuestro pecado, cada uno de nosotros, porque el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra. Cuando somos confrontados en nuestro pecado, eso duele aquí. Duele en el oído, hermano. Sin embargo, es la palabra que necesitamos, que por amor Dios nos da. Así que, hermanos, necesitamos conocer más a Dios. Necesitamos que nuestra vida a título particular gire en torno a Dios. Y necesitamos que la vida de la iglesia no pierda la perspectiva y gire en torno a Dios. Es mi oración en este día y le animo a que cuando usted salga de este lugar, me da igual si dice me gustó o no me gustó, eso es lo de menos. Pero oro a Dios para que cuando salga usted de este lugar, salga con el deseo, con la inquietud, con ese movimiento interior de decir, tengo que buscar más a Dios. Esa sería lo ideal en un momento como esto. Y oro para que yo y usted sintamos eso. Cuando termine esta reunión, salgamos a casa y mañana cuando nos levantemos otra vez con esa idea, tengo que buscar más a Dios. Que cuando vengo a la iglesia, venga con la idea, con el pensamiento, con la determinación, no tanto de que Dios me va a bendecir. Olvídese de eso porque eso no depende de usted, depende de Él. ¿Qué es lo que depende de mí? Yo tengo que venir a bendecirle a Él. De mi bendición Él se encarga y Él me va a dar mucho más abundante de lo que yo pido, de lo que yo entiendo, dice la Escritura. Por lo tanto, mi preocupación debe ser, voy a la casa del Señor ¿a qué? Adorarle. Mis labios no van a estar sellados. Abriré mi boca y diré, aleluya, gloria al Señor. ¿Sabe lo que significa la palabra aleluya? Probablemente la mayoría lo sabe. No es una expresión mágica. Aleluya significa alabado sea el Señor. ¿Cuántas veces sale un aleluya de nuestra boca? Ya algunos están pensando en esa canción que dice, di un aleluya o algo así. Aleluya, alabado sea el Señor. Yo no tengo que esperar que salga un cántico para entonces adorar a Dios. Que sea algo normal en nuestra vida, en el día a día y también en medio de la congregación. Buscar a Dios, deleitarnos en Él. Amén, hermano. Amén. Seguiremos hablando de esto semanas más adelante, pero te dejo este pensamiento en tu mente y en tu corazón para que lo reflexiones. No ahora en 5 minutos, sino cuando te vayas a tu casa. Esta noche, mañana, trata de meditar en lo que has escuchado y pregúntate,
¿Estoy cerca de Dios? ¿Estoy buscando a Dios? ¿Me siento bien con la vida espiritual que llevo? ¿Anhelo seguir más adelante? ¿Anhelo seguir buscando a Dios? Uno debe hacerse estas preguntas. Lo demás ya vendrá, ya se encargará Dios. Pero mi prioridad, tu prioridad, nuestra prioridad como iglesia es Dios.